de documentología forense. Vamos a hablar sobre documentos médicos legales, o vamos a continuar hablando sobre documentos médicos legales. Esperen que voy a tratar de mejorar. Hola, ahí me escuchan mejor. Sí, profe. Hola. Entonces, creo que no habíamos visto todavía recetas, ¿cierto? Las recetas son documentos normalizados por el cual el médico facultativo legalmente capacitado prescribe. A ver. Dime, Mateus. No, profe. ¿No era esto lo último que vimos? Sí, ese fue el último. Sí, profe. Llegamos a ver, ¿verdad? Certificados. Não, todavia certificados ainda não. ¿Esto no todavía? Todavia não. Muy bien. Entonces, los certificados son una constancia paciente para testimoniar algo relacionado con la salud de este paciente. De esta forma, se dispone o el paciente logra conseguir un testimonio cierto, veraz y preciso sobre lo que el médico le ha dicho o practicado. Si no existieran, siendo un poco exigente, ¿cierto? Si no existiera estos certificados y si no se documentara esto, el médico tendría que ir, por ejemplo, personalmente, a hablar con a ver, el profesor, la profesora Romina, por ejemplo, en ese día. Sin embargo, el médico de Mateus no necesita ir, emite un certificado y con eso Mateus tiene un documento, un testimonio que habla sobre su actual estado de salud. Su emisión, dice, podríamos considerarla como un verdadero servicio público, con implicaciones tanto para el médico como para el paciente. Para el médico es una obligación tanto legal como social, porque todo lo que él habla con el paciente, él lo tiene que escribir de acuerdo a lo que el paciente requiera. En los tribunales tiene poco valor como prueba, porque es una relación personal o es el documento que habla de una relación personal entre el médico y su paciente. Sin embargo, en lo administrativo y en lo privado sí documenta esa relación, ese acto médico. Existen varios tipos de certificados. Por ejemplo, está el certificado de reposo,
que habla sobre la incapacidad temporal del paciente para cierta actividad, el certificado de defunción, que habla sobre la muerte del paciente, y el certificado de actitud, es decir, un certificado que nos habla sobre la capacidad para realizar cierta labor o actividad por parte del paciente. El certificado médico común, ordinario, se utiliza con mucha frecuencia. Su redacción, dice, debe ser llevada a cabo siempre de forma manuscrita, sin utilizar abreviaturas ni excesivo tecnicismo. Debe ser comprensible por el resto de las personas, además de no poner, de no poder utilizar un mismo documento para varios miembros de la familia, por ejemplo. Se debe hacer en forma personal, porque la relación médico-paciente que certifica es de modo personal. Como regla general, la expedición de los certificados en el sistema público es gratuita, aunque en el sistema privado incluye dentro del honorario la expedición del certificado. Es decir, no puede el médico cobrar de más de sus honorarios para la expedición del certificado. Vuelvo a repetir, es una responsabilidad médica que viene con el cargo de médico, con la capacidad de desempeñarse como médico por parte del personal para la realización de este certificado. No podemos exigir otro costo con certificado diferente de lo que sería sin certificado. ¿Por qué esto? Porque en algún momento un certificado en forma fraudulenta. Y si elaboramos ese certificado en forma fraudulenta, lo podemos hacer pensando de que si elaboramos el certificado, cobraremos más honorario. Por eso es que no se permite sobrepasar lo estipulado, el honorario estipulado, aunque sea con la emisión del certificado. Entonces, los certificados médicos son derechos del paciente de obtener este certificado o un informe realizado por la atención del médico, relativo principalmente a su estado de salud o de enfermedad o sobre la asistencia prestada. Su contenido debe ser auténtico, veraz y será entregado únicamente al paciente o a una persona autorizada. Cuidado que conlleva una responsabilidad médico, legal, penal, la elaboración de un documento público de contenido falso. Los certificados de defunción plantean siempre dudas al respecto de la emisión del certificado, como ser quién debe certificar, de qué tipo de muerte hay que certificar, cuándo hay que emitirlo. El certificado de defunción sobre quién debe emitir el certificado se permite, a la vez que facilita que el hecho de certificar no sea cuestión exclusiva del médico de cabecera o de familia, sino disponer que cualquier médico reconozca el cadáver o que reconozca el cadáver pueda emitirlo, siempre que se efectúe una reconstrucción fiable de la secuencia y los mecanismos de la muerte. No necesariamente el médico que conozca debe, sobre la patología del paciente, debe realizar este certificado. El viernes, por ejemplo, en San Japitá, aquí a 15, 10 kilómetros de la ciudad, a las 2 de la tarde, al mediodía, el personal policial lleva un paciente
en mal estado general hasta el puesto de salud y sabiendo el médico que él sale a las 3 de la tarde, que a las 3 de la tarde termina su, su horario, ¿cierto? Le receta, sinceramente les digo, cualquier cosa. Le receta cualquier cosa. Y le envía a su casa al paciente. Lógicamente el paciente en mal estado general, de entre el mediodía y las 4, fallece el paciente. Y entonces me llaman para emitir el certificado de defunción. No es responsabilidad del médico forense la emisión de un certificado de defunción, por más que la muerte haya ocurrido en su domicilio, por más que él no haya acudido al puesto de salud. Cualquier médico puede hacer el diagnóstico de muerte, y vuelvo a repetir, el diagnóstico de muerte parece como que el médico rehúye a hacerlo. Es como que el médico no quiere sentirse mal por no haber salvado la vida de esa persona. Pero sabemos nosotros que las personas en algún determinado momento pueden llegar a morirse. Entonces tenemos que estar capacitados documentológicamente y científicamente. Eso quiere decir que tenemos que tener un certificado de defunción y tenemos que saber llenar el certificado de defunción. Toda muerte natural puede ser certificada por cualquier médico. Entonces, al tratarse de un acto médico de tipo asistencial, cualquier médico debe certificar las muertes que tengan su origen o como causas naturales. Esto quiere decir, como vamos a ver más adelante, las muertes que no son por ahogamiento, electrocución, suicidio, homicidio o sucesos vehiculares o mal llamados accidentes de tránsito. ¿Cuándo hay que emitir el certificado de defunción? Se consideran días hábiles de lunes a viernes y hay que emitir este certificado de defunción dentro de las primeras 24 horas a la muerte del paciente, para que el familiar tenga suficiente tiempo para inscribirle dentro de las primeras 24 horas hábiles. Es decir, el certificado de defunción, de preferencia, excepto algunas excepciones, como por ejemplo la ausencia del documento que, fíjense lo que dice aquí, cualquier médico que reconozca el cadáver puede emitirlo. Entonces, para reconocer el cadáver necesitamos de un documento preferentemente que tenga foto, aunque sea antigua, igual. Entonces, para la emisión de este certificado se necesita un documento correspondiente y si no, hay que hacer la salvedad de que no posee ese documento pertinente. Entonces, el paciente, el familiar tiene 24 horas para exigir al médico la elaboración y posteriormente el familiar tiene 24 horas para inscribir el deceso en el registro civil, lo que sería un cartorio. Este es el certificado que les voy a dejar en algún momento como, no como tarea, sino que les voy a dejar un certificado escaneado de esta manera para que ustedes puedan mirar y comprender qué datos se necesita para completar este documento público. Esta es una pregunta que, independientemente de cuál sea la pregunta o cuál sea la respuesta, coloqué como para que entiendan que medicina legal también forma parte de las preguntas de revalida,
Como aquí, por ejemplo, dice un médico en la unidad básica de salud recibe, leo en español porque me es más fácil, del agente comunitario de salud o promotor de salud sería aquí, o el comunicado de óbito de un paciente que el médico acompañaba. O sea, él era su médico, solo que fallece y este médico fue víctima de, perdón, este paciente fue víctima de atropellamiento. En el lugar del suceso del atención móvil de salud, en esa situación el certificado de defunción debe ser completado por el médico del hospital de referencia, de la unidad básica de salud, del Instituto Médico Legal o del Servicio de Atendimiento Móvil de Urgencia, independientemente de quién le haya atendido previamente o durante el proceso de su muerte o durante la muerte en el hospital, sea donde sea, quien debe certificar la muerte por ley en el Paraguay es el médico forense. Repito, podríamos interrogar esto, creo que en el Brasil es de la misma manera. Es el Instituto Médico Legal el que tiene que certificar o el hospital de referencia. Entonces tendríamos que evaluar esto de acuerdo a las leyes en el Brasil, ¿cierto? Sobre las leyes médico-legales en el Brasil. ¿Qué es lo que, por qué coloco esta pregunta? Vuelvo a repetir, para que ustedes tengan en cuenta que siempre del total de preguntas, por lo menos un 5% cae en las pruebas de revalida de título en el Brasil. Ahí tengo otra al final. El certificado de aptitud o de salud es otro documento médico legal de carácter oficial por el cual el médico habla a algunas personas, algunas autoridades que tienen la responsabilidad de emitir o de autorizar alguna actividad civil en las personas. Por ejemplo, conducir, tener o portar armas o viajes al exterior. Es decir, ustedes desean ingresar al Paraguay y desean tener un registro de conducir aquí en el Paraguay. Parte de la documentación es un certificado de buena actitud física para la visión y la audición, un certificado de vista y oído. Y entonces, de visión y audición. Entonces van con un especialista o médico y les da ese certificado. La autoridad responsable para emitir el registro de conducir lee ese certificado y entonces le autoriza a ustedes, por lo menos en esa parte, a conducir. Lo mismo, la aportación de armas o el viaje, por ejemplo, en el caso de las vacunaciones, por ejemplo, de los certificados de vacunación. También para concursos laborales son importantes estos tipos de certificados porque ayudan al relacionamiento de las personas. Por ejemplo, para el ingreso a las fuerzas públicas se necesita un desarrollo, o perdón, un certificado de actitud física, psicofísica y psicológica para ingresar a las fuerzas públicas, policías, militares, etc. Y también para la obtención de ciertos documentos, por ejemplo, los carnet migratorios, por ejemplo, se solicita este tipo de documentos. ¿Qué son las recetas?
Las recetas son comunicaciones que el médico hace con su paciente y con la persona que va a expedir ese medicamento en una farmacia o droguería. Entonces son documentos previamente establecidos por el cual los facultativos médicos legales capacitados prescriben la medicación al paciente para su compra o dispensación por las farmacias o droguerías. Los modelos de receta médica son válidos para todo el territorio nacional, en el caso del Paraguay. No es, por ejemplo, exclusivo, como ocurría antes en el Brasil, en donde cada estado, por ejemplo, tenía un grupo de médicos, ¿cierto? Y solamente sus recetas valían en el estado correspondiente. Es decir, un médico de Mato Grosso do Sul no podía expedir una cierta receta para el estado de Paraná, por ejemplo, o Minas Gerais. En el Paraguay eso no ocurrió nunca. Y ahora creo que en el Brasil también se ha universalizado ese tipo de documentos. Existen 4 tipos de recetas médicas. En la Argentina, por ejemplo, eso no ocurre, les cuento. Existen 4 tipos de recetas médicas. Siempre, cuando uno va a emitir una receta, por más simple que sea, por más que sea un paracetamol o una dipirona o algo, una buscapina, no importa. Lo debe hacer emitiendo una receta simple. Esta receta simple se caracteriza por 2 grupos. Una receta no retenida ni archivada, en donde solamente el farmacéutico utiliza esa receta para saber cuál es el medicamento, cuál es la droga, cuál es la cantidad de medicamento que va a entregarle y el tipo de presentación, es decir, o en jarabe, o en comprimido, o en píldoras, o en pastillas, o en crema, o en cápsulas blandas. Entonces, o en ampollas. Entonces, de acuerdo a eso, el farmacéutico tiene la información que el médico pasa como para que él pueda expedir correctamente al paciente. Luego están las recetas simples, retenidas o archivadas. Son aquellas que por algún contenido dentro de las sustancias o drogas, estas sustancias pueden ser utilizadas de forma irregular por el paciente o por alguna persona. Entonces deben ser documentadas por parte de las farmacias este tipo de recetas. Es decir, el médico expide una receta, por ejemplo, de un tranquilizante menor, un sedante, como sería el caso de las benzodiazepinas, clonazepam, bromazepam. Entonces puede emitir ese medicamento o puede emitir esa receta y el farmacéutico debe responder después por la cantidad de clonazepam vendidas. Por eso él debe archivar ese tipo de recetas. Pertenecen a este grupo también algunos analgésicos como el tramadol, por ejemplo, que es un opiáceo semejante al opio, ¿cierto? En bajas dosis. O algunos antitusivos, como por ejemplo la codeína, que es un potente antitusivo derivado también del opio. Entonces, para evitar su mala utilización, se expide este tipo de recetas simple, porque son en una sola copia, y en donde el paciente entrega esta receta y el farmacéutico la debe archivar para un control interno. También están las recetas especiales. Las recetas especiales normalmente aquí en el Paraguay vienen cuadruplicadas. Estas
recetas especiales, no cualquier médico las posee, estos talonarios de recetas especiales. Para poseerla, para poder prescribir este tipo de medicamentos, como por ejemplo los tranquilizantes mayores, los analgésicos de, de, de origen opioide, el fentanil, por ejemplo, o fentanilo, las drogas anestésicas, y como dije, los tranquilizantes mayores pertenecen a este grupo de prescripciones con recetas especiales. Para obtener esto, sin problema, Adriana. No hay problema, amiga. Buena suerte. Para obtener este tipo de Paraguay en una secretaría o en un ministerio llamado Secretaría Nacional Antidrogas. Es aquella que persigue las drogas entorpecentes, ¿cierto? La CENAP. Y entonces uno va a inscribirse en esa institución y se solicita en esa institución algunos documentos que deben de proveerse la persona en el Ministerio de Salud. Es decir, en coordinación con la Secretaría Nacional Antidrogas y el Ministerio de Salud, se puede autorizar a algunos médicos, anestesistas, psiquiatras, neurólogos, neurocirujanos, que puedan tener este tipo de talonarios especiales. En ciertas condiciones, algunos clínicos generales también poseen este tipo de recetas cuadruplicadas, pero no todos. Y por último están las recetas magistrales, es decir, de medicamentos que en la comercialización de medicamentos o drogas en forma industrial no aparecen. Por ejemplo, antes no había un medicamento en forma industrial, ¿cierto? Como por ejemplo el ácido salicílico, que es diferente al ácido acetil salicílico, ¿cierto? El ácido salicílico se utiliza para la erradicación o para la eliminación de las